Buenas tardes, creo que ya son, ¿verdad? Casi. Mire, yo le agradezco a Humberto la posibilidad que me está dando de hacerles una breve reseña de lo que es la organización que dirijo y cuáles son los programas que desarrollamos en beneficio siempre de población en condición de riesgo. Sin embargo, quiero aclarar desde ahora que la población en riesgo no es la que vive en pobreza y pobreza extrema, que de hecho la tenemos en diferentes programas, pero el riesgo puede ser circunstancial, es temporal, puede ser gente que económicamente sí esté muy estable, pero se le presenta una situación delicada. Entonces la Fundación siempre tiene las puertas abiertas y poder, si no nosotros directamente, hacerle las conexiones que correspondan para poder ayudarlos. Esto de la Fundación, y quiero darlo como testimonio, yo desde joven le entregué mi corazón a Cristo. Creo que fueron los 19 o 20 años. He recorrido muchas iglesias y tengo, y lo confieso aquí, el problema de que yo no soy constante en acudir a la iglesia en forma permanente. Sin embargo, siempre, desde muy joven, quise desarrollar un proyecto que fuera en beneficio de los más desposeídos. Y a lo largo de mi vida, por dicha, pese a mi formación académica, que debería haber estado siempre en el sector privado, siempre me involucré con instituciones de bien social. Y eso avivó como más ese deseo interno de dedicarme a la labor social. Durante 8 años oré permanentemente desde mi más profundo de mi corazón el poder iniciar esa fundación. Y tuve ese tiempo para diseñar la forma en cómo iba a hacerlo, porque yo sabía, porque yo tuve enlaces y formación en lo que es captar recursos no reembolsables para ese tipo de programas sociales, y sabía que tenía que ser una forma de actuar de la fundación, un modelo con respecto al entorno muy sencillo y muy barato. Bueno, duré 8 años pidiéndole a Dios el poder diseñar ese modelo y también que me pusiera en el camino las personas que Él quería que estuvieran a mi lado para iniciar ese proyecto. Hasta 8 años después me las puse. Y le doy gracias a Dios hasta el día de hoy que fue en la forma que fue así. La fundación se llama Fundación SOS para la Paz Universal. Y siempre puse ese proyecto a servicio de Dios, desde el momento de la concepción, desde el momento de la formulación del proyecto, siempre lo consideré un instrumento para Dios y un instrumento para el beneficio de los demás. Yo dejé de existir, decidí eso, yo no existo, existen solo los demás y existo a través de los demás. Y de esa manera fue que definimos si quiere poner ahí, la misión. La misión muy rápida, propiciar, facilitar y coayudar a la construcción siempre de una sociedad de libertad, armonía, cooperación y mutua prosperidad, basada en valores universales y absolutos de la conciencia humana, pero aquí fue que se me brincó un pedacito, que es en obediencia a la divinidad. Mediante el desarrollo de programas y proyectos, siempre persiguiendo la paz individual de la persona, como persona, y esa paz materializada en lo que es educación, salud, en relación con el medio ambiente, satisfacción de necesidades básicas, ¿verdad?, de la persona, para que luego esa persona pueda relacionarse con su prójimo y propiciar ese prójimo también esa paz, siempre materializada en los diferentes temas que atiende la humanidad. Y obviamente con la familia, la relación en la familia, de esa persona en su familia, y de todos los individuos con respecto a la creación, que es el medio ambiente, ¿verdad?, que tenemos que proteger. Y obviamente que todos los servicios que brinda la Fundación y los acompañamientos se dan para trascendiendo todas las barreras de etnia, raza, cultura, condición física, emocional, género, edad, etcétera. Ya ahora no, o sea, cualquier persona puede ser bendecida por la fundación, ¿verdad? Obviamente que teníamos que ver cómo la fundación iba a desenvolverse en su entorno, cómo íbamos a trabajar con respecto al entorno, cómo nos visualizábamos. Entonces definimos una visión
pensando en que siempre es en obediencia a la divinidad las acciones de la Fundación, es una organización altruista que significa al servicio de Dios y a los demás. Eso significa que tanto la organización como tal, como las personas que ahí nos involucramos en su creación, estamos al servicio de Dios y de los demás. Nosotros no existimos. Para nosotros no hay un beneficio. La organización no se beneficia. Todas las bendiciones, todos los recursos que a nosotros nos entran están para el servicio de los demás. De hecho, nosotros los que construimos la fundación trabajamos a honor, ¿verdad? Y también mi familia trabaja a honor en la fundación. Y obviamente que tenemos que estar fundamentados en el servicio humanitario, ¿verdad? El altruismo significa el servicio humanitario, no humanista, que es el hombre por el hombre, o el hombre contra el hombre. La parte humanitaria es el amor al prójimo, es traducido en amor al prójimo. Altruismo es amor al prójimo, ama a tu Dios como a tu prójimo. Entonces la fundación gira, digamos, todo su accionar con esa perspectiva. No solo ayudamos a población en condición de riesgo, ¿verdad?, sino que también coadyuvamos para que organizaciones, por ejemplo, como la Asociación Palabra de Vida, pueda desarrollar acciones, dándoles algún acompañamiento que se requiera siempre para beneficiar a la población meta en los diferentes proyectos. Luego hicimos un modelo de funcionamiento que no se lo voy a explicar, pero sí les digo que es a base de alianzas estratégicas, porque la verdad es que en este mundo nada es inventado. Cuando uno lee la Biblia, usted ve que la creación, Dios, todo es a base de redes, todo está interconectado. Entonces todos tenemos que tratar de unirnos para satisfacer una necesidad, y así es como trabaja la Fundación, a base de alianzas estratégicas, ¿verdad?, que es unir varios actores regionales o locales para poder llevarlo a feliz término un determinado proyecto para satisfacer una necesidad de algún grupo social que esté en desventaja. En este caso, por ejemplo, con la iglesia, estamos dándole atención a jóvenes que estén en condición de pobreza y pobreza extrema y que quieran mejorar sus estudios para poder avanzar en su inserción laboral o en sus estudios de mayor profundidad. Aquí nosotros, todo fue una bendición, les digo, porque en el 2009, cuando la constituimos, ese mismo año vino a Costa Rica el Club for the Americas, que es una organización de la OEA que desarrolla a nivel de América Latina un programa que se llama Programa de Oportunidades Económicas a través de la Tecnología en las Américas, POETA, que era en ese momento únicamente para dar capacitación a jóvenes con discapacidad, que es una población que ha sido excluida de la sociedad y no tiene la verdadera atención integral que ellos requieren por parte de instituciones públicas o empresas privadas. Nosotros acudimos inmediatamente y al decirle que nosotros, un elemento muy importante, que fue lo que nos dio cabida, yo creo que casi no se ve ahí, pero la propuesta nuestra la presentamos de un día para otro, porque ellos ya se iban para Estados Unidos, se regresaban, y les planteó un proyecto que era a base de aulas móviles, porque nosotros, como trabajamos en alianzas, no tenemos infraestructuras, pero le ofrecimos en esa época aulas móviles a POETA y les encantó. Entonces nos recibieron en ese momento el proyecto y empezamos con POETA Accesible, que es el que atiende a personas con discapacidad, y aquí lo iniciamos precisamente aquí en Moyamuno, el primer centro POETA en aula móvil, lo iniciamos en el colegio Braulio Carrillo, que nos abrió las puertas para tener un aula móvil, una aula muy sencilla, pero que permitió empezar a dar lo que era aplicaciones ofimáticas, que es todo lo que es tecnología, para esta población, conjuntamente con el INA, con quien en esta época también suscribimos un convenio. Y paralelo a eso, gracias a Dios, el haber hecho ese enlace con POETA, nosotros logramos hacer enlace con Microsoft. Y Microsoft es una empresa que destina muchos recursos a lo que es población con discapacidad, y ellos lo que nos hacen es donarnos todas las licencias que ocupamos para los laboratorios de cómputo, porque todo es a base de tecnología, las capacitaciones. Por ejemplo, aquí podemos pasar ahí, bueno, por ejemplo es el aula móvil nuestra, esa es parte de la imagen
a nivel mundial que tiene Microsoft, donde da a conocer población con discapacidad capacitándose con el programa Poeta, y utilizaron esta imagen nuestra para promocionarse a nivel mundial. Ese es el aula móvil por dentro. Pero ahí ven unos recuadros, ¿ven? Eso fue en el barrio Carmillo, una de las grabaciones, pero el aula móvil es similar a esto, de este material sandwich panel. Es un container hecho a base de sandwich panel que se equipó, eso es por dentro, se equipó y cumplimos con todos los requerimientos que en esa época tenía el INA para los proyectos de aulas móviles. Y así sucesivamente comenzamos a abrir otros centros Poeta en San José. Ya habíamos abierto 3 hasta el año anterior, el año tras anterior abrimos 3, y hemos ido beneficiando no solo a jóvenes con discapacidad, sino a jóvenes sin discapacidad en condición de riesgo, de muchos de los suburbios, digamos, de Costa Rica, donde definitivamente son muchachos que han desertado del sistema educativo formal y que realmente no pudieron continuar por sus condiciones económicas, sus estudios, y están a la deriva, no tienen trabajo, no estudian. Son muchos muchachos que se están perdiendo en las drogas, se han involucrado en vandalismo, y entonces hemos podido rescatar al día de hoy, desde el 2009 al día de hoy, nosotros hemos beneficiado a casi 4.000 jóvenes con solo 3 centros Poeta que tuvimos hasta el año pasado. Este año ya abrimos 8, 5 más, son 8, que espero en Dios, desgraciadamente por un asunto ahí de una tramitología con el programa Empleas del Ministerio, con quien hicimos alianza para que estos jóvenes reciban un subsidio mientras que estudian, por un atraso que hubo, no vamos a poder sacar 2 generaciones al año, que es lo que nosotros permanentemente hemos sacado. Pero son cosas que Dios permitió, Él sabrá por qué se detuvo este proceso, pero a Dios gracias logramos al final iniciar. Ya lo iniciamos desde el 15 de febrero, iniciamos de nuevo toda la capacitación, y se les ofrecerán varios cursos de oficios a los muchachos, que yo espero en Dios, con otra gestión que está haciendo la Fundación, poder ofrecerles acompañamiento para aquellos que quieran iniciar una idea de negocios con su propia familia o en forma independiente, porque la creatividad de los jóvenes es inmensa la creatividad de los jóvenes, sus capacidades, independientemente que tengan discapacidad o no, física, mental, los jóvenes son extraordinarios, y hay que apoyarlos en todo lo que ellos necesiten, porque no son sujetos de crédito en ninguna parte. No tienen, por ejemplo, las incubadoras de empresas, que es lo que nosotros pretendemos iniciar para estas ideas de negocios, incubar empresitas para que luego salgan al mercado. No son una población meta de las diferentes incubadoras que existen en Costa Rica, son los estudiantes universitarios los que sí tienen acceso a todo esto. Pero entonces hay que abrir esas condiciones, crear esas condiciones, tanto para la gente con discapacidad, que es totalmente cerrar las puertas para esta población en todo sentido, y para los jóvenes que no tienen discapacidad, pero que por su nivel de escolaridad tan bajo, realmente no tienen acceso a insertarse en la fuerza laboral, y si adquieren o logran colocarse, son para puestos de muy poca monta, como dice uno, que realmente no les va a permitir desarrollarse y avanzar en la vida. Me hubiera gustado realmente, Humberto, que viniera esta muchacha con discapacidad visual, porque ella es un ejemplo de la gran superación. Cuando la persona decide realmente salir adelante, no importan las condiciones, la persona sale adelante. Yo tengo testimonios que qué lástima, yo hubiera tenido esa oportunidad con más tiempo, yo hubiera traído unos 10 muchachos al menos, porque tengo como 20 que ya iniciaron su idea de negocios, gente con discapacidad y sin discapacidad, que los que tienen discapacidad tienen sus propios emprendimientos con la ayuda de la familia, porque nosotros también capacitamos a los familiares para que le dieran el apoyo. Y eso donde uno dice, por Dios, qué increíble, pero me gustaría haber traído
a Juan Luis, un muchacho de aquí de Oriamón, con una discapacidad física tremenda de nacimiento y cognitiva, y logró montar con el apoyo de su familia una librería. Pero ya tiene un año funcionando la librería, o sea, para que no, o sea, ha sobrepasado el tiempo promedio en Costa Rica de que dura una idea de negocios que son 6 meses, a los 6 meses se cierra cuando no se le da el acompañamiento que necesita. Entonces yo motivo a los jóvenes y a sus familiares de esta iglesia para que realmente tomen conciencia de los dones que Dios les ha dado y que ojalá, si no están estudiando, se involucren en continuar estudiando. Ahora en Costa Rica hay becas en el MEP, en el Lima, o sea, el que no dice que no tiene plata es difícil creerle, porque sí es cierto que cuesta. Sí es cierto que cuesta tener una beca, pero que hay programas. Y si no, pueden trabajar de noche o pueden trabajar de día un poquito, pues, hasta lavando carro, lo que sea. Hay gente que hace lo que humanamente. Yo tengo un muchacho que después de nosotros continuó estudios, terminó bachillerato, lo motivamos y se llegó hasta la universidad. Hoy es un misceláneo en Goldman, pero él está estudiando en la universidad. Gente que lava carros, gente que o sea, hace cualquier cosa con tal de continuar los estudios. Y la fundación de eso se trata, es un instrumento que Dios nos ha puesto para colaborar con esta población. Aparte de lo que es educación, lo que es poeta, tenemos otros programas en el área de salud. Estamos brindando un servicio de terapia de energía, que es una técnica traída de Japón. También todo se da por contribuciones. Ha tenido una aceptación increíble, ya tenemos como 6 o 7 centros abiertos. Damos acompañamiento a organizaciones locales de personas con discapacidad, sobre todo para la gestión de recursos económicos para sus proyectos. También tenemos un proyecto ya en proceso de aprobación con la Fundación Cruza, que es en relación al medio ambiente, discapacidad, medio ambiente y desarrollo se llama. Y así la fundación ha ido involucrándose en diferentes áreas, ¿verdad? Siempre pensando en que es un instrumento de Dios y es para servirle a los demás. Así, gracias a Dios, Dios nos presentó, nos puso juntas a Isabel y a mí en esta iglesia para poder desde aquí la iglesia pueda hacer su proyección social, y yo espero más bien que con el acompañamiento de la fundación, la asociación pueda irse más bien independizando en el sentido de que pueda desarrollar sus propios proyectos ya como asociación, captando recursos, haciendo alianzas por sí misma, porque de eso se trata, que todos crezcamos, ¿verdad? Bueno, eso era sido rápidamente lo que les iba a contar de la fundación, ¿verdad? Muchas gracias.